Voy a cerrar la cámara. Ya. ¿Cómo están? Vamos a comenzar con lo que es el módulo 4 de configuración de transiciones y animaciones para PowerPoint. Entonces, las transiciones se aplican a las diapositivas, mientras que las animaciones se aplican a los objetos o elementos que hay por diapositiva. Vamos a partir con las transiciones, que es lo más fácil. Yo selecciono la transición, ¿cierto? Desde el panel izquierdo, cualquiera puede ser, no necesariamente tiene que ser la primera. Marco una transición, voy a la pestaña Transiciones y puedo seleccionar la transición que yo quiera. Desde el botón más, puedo seleccionar las transiciones sutiles, las llamativas o las de contenido dinámico. Recomendación mía personal, utilicen siempre las sutiles. Son animaciones un poco más sencillas, no tan invasivas. ¿Por qué? Una animación llamativa lo que hace es que cuando yo estoy presentando es muy disruptiva, ya es muy llamativa, como lo dice el mismo nombre, hace que la persona a la que yo le estoy presentando se enfoque más en la animación, en la película, que en el tema en sí. Entonces, lo ideal es utilizar una animación que sea bastante suave, sutil, como dice su nombre, cosa que el cambio entre una diapositiva y otra sea lo más agradable posible. Entonces, seleccionamos una sutil, vamos en este caso a quedarnos con empuje, y ahí tenemos seleccionada nuestra transición. Le damos el botón aplicar a todo, y de esa manera tenemos la misma transición para todas las diapositivas. ¿Cómo lo podemos verificar? Acá arriba tenemos el botón de presentación desde el principio. De hecho, nos dice que con la tecla F5 podemos echar a correr la presentación. F5 y comienza a correr la presentación. Si yo doy clic, avanza y me muestra que el efecto se está aplicando. Listo. Las transiciones son bastante sencillas de aplicar porque, como les decía, marco la diapositiva, selecciono, botón aplicar a todo y con eso estamos listos para las transiciones. El elemento que es más complejo, ¿ya? Desde el punto de vista de concentración o de lo minucioso del trabajo, son las animaciones. Las animaciones, si las vemos desde el principio, están deshabilitadas. Están deshabilitadas porque yo no tengo seleccionado nada. Tengo que seleccionar elemento por elemento de diapositiva para ir activándola. Entonces tengo que configurar cada uno de los cuadros de texto, cada una de las imágenes, cada una de las formas para que la animación tenga un buen resultado. Ese es el trabajo laborioso con las animaciones. Entonces, ¿cómo lo hago? Selecciono diapositiva, selecciono elemento, me voy a la pestaña animaciones y puedo elegir una animación. Desde el botón más, podemos seleccionar animaciones de entrada, animaciones de énfasis o de salida. En estricto rigor, lo mejor es utilizar una animación de entrada, ¿ya? Animaciones o presentaciones que requieran un trabajo mucho más pulcro, más desarrollado, donde yo voy a sincronizar mi diálogo con lo que estoy mostrando, utilizo el énfasis y la salida. Si voy a hacer una presentación básica, sencilla, con los elementos estándares, solamente con las de entrada basta. Entonces, marco el cuadro de texto, que ya está seleccionado, selecciono alguna de las animaciones de entrada y se ejecuta la animación de muestra. Me aparece el número indicándome cuál va a ser el orden de aparición. En este caso va a aparecer primero. Selecciono el cuadro donde están los nombres de los presentadores o el presentador y aplico alguna diapositiva, alguna animación. Desplazar hacia arriba. Listo. Ahí tengo el orden en que van a aparecer. Primero, el título y después el presentador. Echamos a correr la presentación, tenemos la animación, después la transición primero de la diapositiva, después la animación del título y la animación del presentador. Vamos con la segunda diapositiva. Selecciono título, selecciono animación, selecciono cuadro con información, selecciono animación. ¿Sí? En el caso
de esta diapositiva, la número 3, acá tenemos mucho más elementos. Tenemos el título, el subtítulo PowerPoint, las descripciones del PowerPoint, el subtítulo presentaciones y la descripción de presentaciones. Entonces, el orden que debiéramos seguir es título, subtítulo, la información, subtítulo de presentaciones e información de presentaciones. ¿Cómo lo hacemos? Primero selecciono el título que va a ser lo primero en salir en esta diapositiva. Voy a seleccionar, vamos a utilizar acá rótula para el título. Para el subtítulo vamos a utilizar rebote. Voy a configurar ahora el cuadro con la información, lo selecciono y le voy a poner desplazar hacia arriba. Listo. Me voy al otro cuadro, a la otra columna. Selecciono título. Vamos a poner rebote. Vamos a configurar la misma animación. Y desplazar hacia arriba. Están preguntando algo por acá, creo. No se ve el chat. Acá está. Profe, la animación se pone recorrido siempre en ese rango de tiempo, se puede ajustar para que a veces demore más o menos en verse los textos que se van viendo. Ya. Las animaciones, yo puedo configurarle el tiempo de duración. ¿Ya? Acá están los tiempos de duración o le puedo poner un retardo. En estricto rigor, el tiempo entre una animación, por ejemplo, lo que se demora a aparecer el título, con lo que se demora a aparecer el subtítulo, yo lo controlo con el clic o con el teclado. Yo puedo hacer que aparezca el título, hablar 5 minutos y que aparezca el subtítulo. Después puedo hablar 20 minutos si quiero y hacer que aparezca la primera descripción. Va a depender de cómo yo lo controlo de manera manual. Lo otro es configurarlo con los retrasos. Eso yo se lo recomiendo siempre y cuando usted tenga un manejo pero excelente de la presentación, ¿ya? Que en el fondo es automatizar y temporizar la presentación. Yo no se lo recomiendo porque eso ya es de un manejo más avanzado, de alguien que tiene un buen dialecto, tiene dominio sobre el tema. Lo mejor siempre es dejar la presentación manual, sobre todo cuando están partiendo, ¿ya? Para que de esa manera yo pueda darle el tiempo con el mismo control del teclado. Si yo echo a correr la presentación, con el teclado, con las teclas izquierda y derecha, puedo controlar el avance o puedo devolverme incluso. Puedo hacer que aparezcan o desaparezcan elementos. Personalmente, yo prefiero que no le pongan ningún tiempo, ningún retardo ni nada, porque de esa manera la pueden controlar mejor. A menos que vayan a transformar esta presentación en un video. Ahí sí que hay que temporizarla. ¿Sí? Súper. Entonces, ahí tengo temporizada esta presentación. Vamos a ver entonces. Aparece el título, el presentador. Acá tenemos un error. Aparece primero el cuadro de texto y después el título. Debiera ser al revés. Eso hay que invertirlo. Acá aparece el título, subtítulo, descripciones. Ahí está bien. Subtítulo y descripción. Acá estaría perfecto. Pero, ¿qué pasa si yo quiero invertir el orden? Que aparezca primero las presentaciones de Google y su información y después el PowerPoint. Y también tengo que corregir este error que está acá. Necesito hacer un cambio en la configuración y necesito corregir un error. Ambas preguntas tienen la misma respuesta, desde el panel de animación. El panel de animación a mí me permite configurar el orden o la secuencia en la que aparecen los elementos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le doy un clic sostenido, sin soltar, lo arrastro hacia arriba y le cambio el orden. Ahora va a aparecer primero el título y después la descripción. Me voy a ir a la diapositiva 3 y acá tengo que cambiar los orden. Entonces, lo que tengo que hacer es que el número 2 pasa a ser el 5, el 3 el 6 y el 4 el 7. Lo primero que voy a hacer es tomar el número 5 y ponerlo abajo del 2.
Voy a tomar el 6 y el 7 y los voy a poner abajo del 3, que son los que están acá, y ahí me quedaron como 3, acá me quedaron invertidos. El 3, el 4 y el 5. Acá está el 2, el 6 y el 7. Eso está mal. El 2 tengo que bajarlo. Ahí está. 5, 6, 7. Entonces me va a aparecer el título y ahora va a aparecer esta columna primero y después la otra. Simplemente arrastrando los elementos yo le puedo cambiar el orden. Podría tomar el título y ponerlo al final y va a aparecer de los últimos. ¿Ya? Eso no es correcto obviamente, pero es para que se entienda la idea de que arrastrando yo puedo configurar el orden. ¿Cuál es la otra configuración que podemos darle? ¿Qué pasa si yo necesito, como preguntaba la compañera, que vayan apareciendo de manera más automatizada? Si yo le doy clic derecho a alguno de los elementos, me aparecen las opciones de iniciar con clic, iniciar con el anterior o iniciar después del anterior. Cuando yo le doy iniciar con el anterior, lo que quiere decir es que van a partir al mismo tiempo. Iniciar después del anterior, que cuando termine de animarse todo el título, va a comenzar a animarse la presentación. Entonces, para que vean, voy a hacer que cuando parta el título, va a partir el subtítulo de presentaciones. Le voy a poner iniciar con anterior. Van a quedar con el mismo número 1. Este va a quedar iniciar después de anterior, iniciar después de anterior, después de anterior y todo después de anterior. Entonces, es una secuencia. Parte inmediatamente el título va a partir después necesita de internet para funcionar. Cuando termine esta frase va a aparecer esa y así sucesivamente. Todas quedan con el mismo número. Creo que están preguntando algo. Profe, la animación se... No estaban preguntando nada por ahora. Ya, entonces, si yo echo a correr esto con inicio de presentación, aparece el título, ¿cierto? Que es PowerPoint. Y ahí está solo, ¿no? Aparecen de manera automática, sin que yo necesite apretar nada, ¿ya? Para las personas que se compliquen mucho con esto, que no lo entiendan o lo vean muy confuso, no es necesario ponerle iniciar con anterior o iniciar después del anterior, ¿ya? Basta con que tenga el inicio con el clic. Yo puedo dejar todo con clic y ya eso es una animación suficiente para poder hacer un buen trabajo. No es necesario hacer nada más. ¿Ya? Las personas que lo hayan entendido, que quieran meterle mano y que lo encuentren divertido, no hay ningún problema en que hagan una animación completa con la presentación. Nos faltaría una diapositiva que vamos a configurar animaciones de desplazar hacia arriba, barrido para desplazar hacia arriba el título, la imagen va a quedar como barrido y acá me va a quedar, ahí sí, con rueda. Rueda, barrido y rueda. Listo. Profe, ¿la animación se puede utilizar para cualquier ocasión? Sí, lo ideal es en una presentación es utilizar siempre alguna animación para poder hacer un poquito más dinámica la presentación, ¿ya? Aunque sea una presentación muy formal. Por eso les digo que hay animaciones, que muestro acá, tengo animaciones de entrada, las animaciones de énfasis son para resaltar algún elemento. Por ejemplo, si yo quisiera resaltar esta imagen, utilizo la de énfasis y me muestra, por ejemplo, impulso, que la hace como saltar. Si yo estoy hablando de ese elemento, le pongo un impulso para que resalte el elemento. Ustedes pueden utilizar el elemento de animación que quieran. Lo importante es que no sea una película donde empiezan a volar imágenes, chocan cosas, se dan vueltas demasiado. Lo importante es que la animación permita el flujo, ¿ya? Y ayude a la explicación que usted esté dando. Es solamente para eso.
Voy a silenciar los micrófonos. Participantes. ¿Ya? Ya, ahí está. Listo. Entonces, de esta manera, ahora yo voy a echar a correr la presentación. ¿Ya? Ahí está. Título. Profe, una pregunta. Sí. Dígame. Es que, Lo escucho. mire, cuando uno, no sé, pues si yo pongo 4 puntos y en un punto digo salud y preto salud, si preto salud, ¿esa me puede guiar a otra dispositiva? Habría que ponerle un hipervínculo ahí, ¿ya? Eso es algo que no, todavía no hemos... Más avanzado. Ya, pero generalmente los hipervínculos no se utilizan en las presentaciones porque las presentaciones son secuenciales. Yo generalmente muestro lo primero, me paso a la segunda. Se entiende que el orden lógico de los números me va mostrando el tema. Sería raro que yo de la diapositiva número 5 tenga que saltar a la 7, volver a la 2 y después a la 10. Y sería muy raro. Muy enredado, ya. Lo mejor es utilizarles la secuencialidad. En el próximo módulo vamos a ver algo parecido a lo que usted quiere, pero en documentos de Word, que ahí es donde yo sí puedo ir saltando a través del menú. Yo genero el índice automatizado y puedo saltar a través de los elementos. Pero en PowerPoint no es necesario o no tiene mucha utilidad. Lo que pasa es que esas rayitas azules son cuando alguien se pone a dibujar en la pantalla. Ya con la anotación ustedes pueden dibujarme cositas. Entonces yo no sé quién fue el que dibujó ahí, pero bueno. Ya, entonces eso, ¿se entendió claro lo de las animaciones y transiciones? No son difíciles, Sí, ¿ya? profe. Son bastante sencillas. La transición es súper simple, yo simplemente selecciono y aplico una transición sutil. Las animaciones requieren más trabajo porque tengo que ir diapositiva por diapositiva, elemento por elemento. Si yo tuviera 200 diapositivas, 100 diapositivas, tengo que revisarlas una por una, ¿ya? Vamos a